El 31 de diciembre, último día del año y el séptimo día de la octava de Navidad, el evangelio que toca es el de Juan 1, 1 al 18. En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios, y por medio de la palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, pero la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Al mundo vino, y en el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios si creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: Este es de quien dije, el que viene detrás de mí pasa delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios, Hijo único, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. El prólogo del Evangelio de Juan, si bien ya lo reflexionamos en el día de Navidad, hoy la Iglesia nos lo propone de nuevo en este último día del año para que nos demos cuenta de que Jesús es el principio y el fin, el alfa y la omega, y que Él sostiene el universo entero. El alfa y la omega son la primera y la última letra del alfabeto griego, y entre estas dos letras se contiene todo lo que existe. En este relato de apertura, Juan nos presenta a Jesús, a la palabra de Dios, a Dios mismo, de quien hablará en lo que sigue de su Evangelio. Se trata de una profunda reflexión teológica cuyo objetivo es revelarnos la identidad y la misión de Jesús, el Hijo único de Dios y verdaderamente Dios. Y en esta ocasión voy a comentarles solamente los primeros 5 versos del prólogo, porque en esos primeros versos nos habla de Dios, el preexistente, el Creador, que es palabra de vida y luz invencible, el principio y el fundamento de todo lo que existe. Cuando en Navidad comentamos este texto dijimos que el inicio de este prólogo se parece a las palabras iniciales del libro de Génesis. Sin embargo, a diferencia del Génesis, Juan comienza su relato antes de la creación, desde la preexistencia. Dice el texto: en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Es decir, antes de que nada existiese, ya existía Dios, el Creador eterno. Y entonces lo primero que hace Dios es crear el tiempo, y así aparece el principio. Pues tanto el tiempo como el espacio son creaciones de Dios. Dios está más allá del tiempo y del espacio, y no se somete a ellos. No se rige por el tiempo ni por el espacio. En la dimensión de Dios no hay ni tiempo ni espacio. Solo hay un eterno presente. Y a diferencia del Génesis, en este prólogo de Juan, Dios aparece como palabra. El texto griego dice logos, que es una palabra en acción, un verbo. Pero Dios no es independiente de su palabra. Él es por naturaleza acción, y su palabra, que es acción, está en Dios y es Dios desde la eternidad. El cristianismo afirma que esa palabra eterna, ese logos, es Jesús, y que en su nacimiento Dios ha hablado, y todo ha comenzado de nuevo. Su nacimiento es un nuevo principio. En él todo se reinicia, todo se renueva. Juan también nos hace caer en cuenta que si bien Dios lo hizo todo lo hizo por medio de su palabra. Dice Juan: por medio de la palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho, pues Él lo sostiene todo, y todo existe solo por Él. En el principio Dios habló, y al hablar dio orden y existencia a todo lo que hay.
Por eso Génesis 1:3 nos dice que dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Dios lo dijo y se hizo. Todo lo hizo diciendo, pues lo que Dios dice existe, se hace realidad. Él es el perfectamente consecuente. Por eso cuando Dios dice te perdono, realmente nos perdona. Y cuando dice bien de nosotros, es decir, cuando nos bendice, se hace bien en nosotros, se realiza bien en nosotros. Juan también nos revela que su palabra es vida, porque Dios es vida. Dice el texto que en la palabra había vida. De la palabra que es Jesús brota la vida. Él es fuente de vida y llena de vida su creación. Y el deseo de Dios es transmitir esa vida, su vida, al universo entero. Pues Dios quiere que todos vivamos. Quiere incluso que viva el malo. La muerte eterna no es el deseo de Dios. La muerte eterna es elección nuestra. Y como Dios es vida y nos llama a la vida, nuestro mayor deseo es vivir. Por tanto, aquello que nos mueve en la vida es buscar vivir. Y por eso todos queremos vivir felices y vivir para siempre. Y como en Dios está la vida, lo que da sentido a nuestras vidas es buscarlo. Pues solo Él satisface nuestro hondo deseo de vivir eternamente felices. Por tanto, vivir la vida con sentido es vivir buscando volver a Dios en todo lo que elijamos, para estar con Él, pues en Él está la plenitud de la vida. Pero Juan da un paso más y nos revela que porque la palabra es vida, ella es también luz. Dice el texto, y la vida era la luz de los hombres. El mundo antiguo, al observar que las plantas necesitan luz para vivir, sostenía que la luz es el principio de la vida. Por eso, después del tiempo y del espacio, la luz es la siguiente creación de Dios. Dice Génesis 1:3, dijo Dios, haya luz y hubo luz. Su palabra, por ser verdadera luz, nos orienta a la vida. Ella nos permite volver a Dios, ella es el camino para alcanzar la vida. Y nosotros, como plantitas, vamos buscando la luz. Luego, si queremos vivir, hay que dejarnos iluminar por la palabra y seguirla. Y si vivimos conforme a su palabra, nuestras vidas deslumbrarán y viviremos. Inmediatamente después, Juan hace referencia a la permanente lucha entre el bien y el mal. Dice el texto, la luz brilla en la tiniebla, pero la tiniebla no la recibió. ¿Pero cómo son posibles las tinieblas si Dios lo llena todo con su luz? En realidad, la oscuridad no existe. No es una creación de Dios. Lo que existe es la luz. La luz sí ha sido creada. La oscuridad solo existe por ausencia de luz. Aparece cuando no hay luz. Pero cuando la luz llega, las tinieblas desaparecen. Asimismo, el mal no es una creación de Dios. El mal es ausencia de bien y solo aparece cuando Dios se retira. Y Dios se retira cuando nosotros le pedimos que se vaya de nuestras vidas. Se retira cuando elegimos lo que Él no quiere. Se retira cuando elegimos ir en contra de Él. Se retira cuando elegimos pecar. Y se retira en respeto de nuestra libertad. Y entonces nos quedamos en tinieblas. Al retirarse queda un vacío, una ausencia de Dios, y esa ausencia es el mal. El mal aparece cuando al cometer un pecado le decimos a Dios que se aleje de nuestras vidas. Y con tristeza, Dios se retira. Pero somos nosotros quienes hacemos posibles las tinieblas, el mal, cuando ejerciendo nuestra propia libertad rechazamos la luz, es decir, rechazamos a Dios. Por tanto, el mal es una creación nuestra. Nosotros creamos el mal y vivimos en mal cuando rechazamos a Dios. Y si siempre lo rechazamos, a ese mal eterno se le llama infierno. Por tanto, el infierno es también creación nuestra. Dios no lo ha creado, pues a ningún padre bueno se le ocurriría crear algo para que sufran los hijos que ama. Lo que sucede es que al buscar vivir, experimentamos tinieblas porque elegimos mal. Y la gran tragedia del mundo es, como dice Juan 3:19, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero la oscuridad no puede contra la luz. La luz está por encima de las tinieblas y del mal.
El bien siempre vence al mal. Dios siempre vence a las tinieblas. La luz de la verdad puede ser atacada y reprimida, pero nunca puede ser vencida. Cuando la luz aparece, las tinieblas se retiran, desaparecen, y Jesús es capaz de hacerlo. Por eso dice Jesús en Juan 12:46, yo la luz he venido al mundo para que todo el que cree en mí no siga en tinieblas. La misión de Jesús en este mundo es traer luz a nuestras vidas, iluminarnos para que no sigamos en tinieblas. Él nos va a enseñar qué tenemos que elegir y nos va a enseñar cómo tenemos que vivir. Pues solo Él, como dice Juan 14:6, es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Luego, si vivimos como Él nos propone, seremos felices en esta vida a pesar de los problemas y dificultades, y después seremos eternamente felices. Finalmente, la decisión es nuestra. Nuestra felicidad y nuestra vida plena depende de nosotros y de cómo usamos nuestra libertad. La pregunta es, ¿qué queremos hacer? Si queremos vivir en cielo, tenemos que elegir estar siempre con Dios. Él desea que estemos siempre con Él, en la luz, y constantemente nos advierte no elegir lo que nos lleva a la muerte. Pero si queremos vivir en la oscuridad, Él no podrá obligarnos a lo contrario y con tristeza respetará nuestra mala decisión. A manera de conclusión y en este último día del año, los invito primero a revisar el año que está terminando. Revisar qué decisiones hemos tomado, qué hemos hecho a lo largo del año y preguntarnos si nos hemos acercado a la luz o nos hemos separado de ella. Y segundo, mirar con esperanza este año que está por empezar y considerar qué debemos hacer y cómo debemos vivir, pues siempre es posible reorientar nuestras vidas hacia la luz y es posible reconstruir nuestras vidas hacia la felicidad, pero debemos decidirnos. Si nos atrevemos a hacerlo, Dios nos ayudará. Pidámosle pues a Él que este año que empieza sea un muy buen año para todo el mundo, para nuestras familias, para nuestros amigos y para quienes no son nuestros amigos, para que este mundo sea mejor y Él habite en medio nuestro. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.